Y en esta ocasión voy a pedir que abra su Biblia siempre, ahí en el Decálogo, en Éxodo 20. Abra su Biblia, o como dicen modernamente ahora, ¿verdad? Encienda la pantalla de su Biblia. Pero para la que andamos ahí en nuestro libro, Manual de Vida, palpemos esas páginas, hermanos, de tanta luz y verdad que el Señor da para nosotros. Éxodo 20:13. ¿Me contesta con un amén cuando lo tenga? La palabra del Señor dice así: no matarás. Oremos. Señor, Padre Celestial, ya dimos gracias, amado Señor, por tu palabra que será expuesta. Señor, solo te pido que utilices a tu siervo, Señor, para poder transmitir el mensaje de tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre, a presentarlo fiel a tus escrituras, Señor. De no ser así, Señor, seré llamado también anatema con todo aquel que hace detracción contra tu ley, Señor. Padre, perdona mis pecados, perdona los pecados de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, y que pueda recibir la palabra tuya, Señor, la exhortación que tú traes el día de hoy, que la pueda recibir con gozo, Señor, y que la pueda ver a través de los ojos de Cristo, Señor, siendo Cristo el único, Señor, dador y conocimiento, Padre, que tenemos de la salvación. Gracias, amado Cristo, que seas tú, Señor, el impacto en este sermón y no el hombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, estamos entrando ahora a una nueva parte del Éxodo. Aquí en el Decálogo, ya Éxodo 20, ya el pastor Enoch nos dio una introducción y hay un cambio, hermanos, en la temática de los 10 mandamientos, y este surgirá del mandamiento 5 en adelante. En esta ocasión, su servidor le hablará acerca del 6º mandamiento. Y quizás este es uno de los mandamientos con el que usted diga: bueno, yo con este no me identifico, de este en realidad sí estoy exonerado, porque nunca he conocido por mi mano el derramamiento de sangre. Yo no soy homicida. Quizás este sea su pensamiento el día de hoy. Y quizás usted pueda decir: bueno, con mi mano o con arma alguna yo no he hecho daño contra mi prójimo. Ciertamente, si no le he hecho daño a mi prójimo, entonces me considero una persona buena. Hermanos, si este es el test, el resultado de cualquier persona que usted le pregunte afuera si se considera bueno o malo, le dirá: bueno, yo no soy malo porque nunca le he hecho daño a nadie. Ahora, ¿será cierto, hermanos, este postulado? ¿Será cierto, hermanos? ¿Podremos mantenernos firmes en esa afirmación? Y el problema, hermanos, es que se ha malinterpretado la ley. Y esto ha sido culpa, ¿sabe qué? De los mismos escribas y fariseos de la antigüedad. Estos interpretaron mal la ley. Enseñaban, hermanos, que la ley se debía cumplir solamente de manera externa, a lo que es evidente al ojo. Pero hay una parte espiritual e interna que los 10 mandamientos demandan del hombre, y esa tiene que ver con la condición de su corazón. Mi pregunta el día de hoy es: ¿cómo está la condición de su corazón? No me conteste, reflexione ahí. Con esto surge la pregunta: ¿qué pasa cuando en nuestra mente deseamos el mal a alguien? E incluso hasta el grado de desear la muerte de este que nos ha hecho el mal. ¿Se le ha pasado por la mente a usted o solo a mí? No los escucho. ¿Será pecado o será casi pecado por no haber ejecutado en la práctica? ¿Será pecado o será casi pecado? No me contesten, que no es X0. Sigamos pensando ahí, analizando esto. Y vea lo que nos dice la ley moral de Dios. Y esa fue dada, hermanos, como lo expliqué en el primer sermón de introducción, y esa fue dada para enseñarle al pueblo cómo debía conducirse.
y cómo debía comportarse delante de un Dios santo. Mi pregunta es, ¿sabe cómo debe comportarse el pueblo delante de un Dios santo? Con temor y temblor, pero sobre todo, hermanos, con amor y respeto a la santidad del Señor. Pero también los 10 mandamientos nos enseñan a cómo relacionarnos socialmente entre unos y otros. Y eso tiene que ver con el prójimo, como lo decíamos en el sermón anterior, con el próximo, con el que tiene a la par. Porque ¿sabe qué? Aún en la iglesia, hasta el próximo, de repente le puede estar cayendo mal. ¿Cómo está la condición de nuestro corazón? Analícelo ahí. Desde el 5.º mandamiento entonces en adelante, hermanos, encontramos la segunda sección de los 10 mandamientos. Y si me pueden poner la ilustración ahí solo para que podamos ver una pincelada ahí, algo vago. Y vean que está Moisés con 2 tablas. Vean qué interesante esto, porque del 5.º mandamiento en adelante, hermanos, está hablando ya de la segunda tabla de la ley. La primera tabla, hermanos, tiene que ver con el amor hacia Dios, el respeto hacia Dios, con temor y temblor por lo santo que Él es. Y la segunda tabla, hermanos, trata acerca de la convivencia en respeto y amor que debemos tener del prójimo. Jesús dijo, hermanos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quiero que vaya a Mateo 22. Si me acompaña ahí en su Biblia, Mateo 22. Vean, le preguntaron, hermanos, a Jesús, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, y se juntaron a uno, y uno de ellos, intérprete de la ley. Vea, intérprete de la ley, que desde niño se había formado para interpretar la ley. Preguntó por tentarle a Jesús, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y mire Jesús, hermanos, Mateo 22, 34 en adelante, voy al versículo 37. Jesús le dijo, hermanos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esa es la primera tabla, hermanos, de la ley. El resumen de la primera tabla. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo, que representa la segunda tabla, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué demanda Dios entonces, hermanos, en el 6.º mandamiento? Bueno, el 6.º mandamiento nos dice que Dios demanda no matarás. Y alguien me podría decir, hermano, pero esta es una frase bien corta. Posiblemente este sermón sea corto. Pero fíjate que voy a poner cronómetro porque vamos a profundizar. Y vea por qué. Dios no solo pide, hermanos, no matarás, sino que trata de la prohibición de matar y también la demanda que debe tener el hombre de respetar y preservar la vida del prójimo. Cumplir este mandamiento, hermanos, es en esencia entonces amar al prójimo como a sí mismo. Vea qué interesante, hermanos, y para poder amar al prójimo como a uno mismo, usted tiene que haber conocido el verdadero amor. ¿Y cuál es el verdadero amor que echa fuera el temor? Tiene que ser Cristo, hermanos. De otra forma, usted no puede llamarse, como lo dice el mundo allá afuera, yo soy un hombre bueno. Recuerda al joven rico lo que le dijo a Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? ¿Y qué le dijo a Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Si acaso solo bueno Dios? Aunque Jesús, hermanos, siendo Dios, le contesta esto a este hombre, no es para él descalificarse como deidad, sino porque este hombre quería sacar algo de Jesús por adularlo, por decirle maestro bueno. Y Jesús le contesta con una palabra, ¿quién es bueno? Si no solo Dios. Mi pregunta es, ¿se puede llamar bueno usted a sí mismo? Reflexiónenlo ahí. El doctor Gerald Nenhius, hermanos, en el comentario del Catecismo de Heidelberg dice, el enfoque o propósito
de esta segunda sección de la ley es acerca de la obligación que tenemos para convivir en armonía unos con otros, desarrollando así una sociedad, y vea qué interesante, que no solamente sea de mayor beneficio para la convivencia, para la comunión, sino que ésta se comporte en total agrado a Dios. Fin de la nota. ¿Qué demanda Dios entonces, hermanos, en el sexto mandamiento? ¿Qué demanda? ¿Será entonces el solo no matarás? ¿O tendrá que ver, hermanos, con alguna aplicación más interna y más espiritual? Porque si fuese así, hermanos, muchos seríamos libres y exonerados de ese pecado. Pero veamos entonces, quiero que vayamos desarrollando algo, hermanos, acerca de este mandamiento. Y es que vea que este mandamiento también es un recordatorio. Aunque no lo dice acuérdate, pero quiero que vea algo. Antes del acontecimiento del decálogo en el Éxodo, Dios se había tratado con un homicida. ¿Quién cree que es ese homicida? Caín. Y este fue, hermanos, condenado por su fechoría contra su hermano. ¿Y por qué lo hizo Caín, hermanos? Todo fue por celos, envidia, soberbia y enojo. ¿Por qué? Porque Dios vio con agrado mejor la ofrenda de Abel que la de Caín. Interesante esto, ¿no? Vaya conmigo entonces a Génesis 4. Y vea lo que dice el relato ahí. Vamos a ver del versículo 9 en adelante. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hermanos, si usted anda un lápiz para subrayar, subraye esa última frase ahí. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿A quién clama la sangre, hermanos? Vea esto, es interesante este punto aquí. Pero veamos algo anterior a esto. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? O sea, ¿por qué hace esta pregunta retórica el Señor si el Señor en su conocimiento omnisciente ya sabe lo que Caín ha hecho? Hermanos, lo que quiere demostrar el Señor aquí es que Caín, a través de esta pregunta, confiese su pecado. El Señor muchas veces es así con nosotros, hermanos. Pregunta: ¿cuál es la condición de tu corazón? Y espero que usted no responda como Caín: ¿acaso yo soy guarda de mi corazón? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso he hecho algo malo yo? Y vean que esto, hermanos, contestar esto es encubrir el pecado. Pero delante de los ojos de Dios, hermanos, que todo es luz, nada, ni la tiniebla más profunda o densa podrá esconderse de la luz del Señor. Y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vea la confrontación del pecado que el Señor le hace a Caín. ¿Cómo Caín se dio cuenta de que haber matado a Abel era pecado? Únicamente, hermanos, por la confrontación que Dios le hace. Así que Dios, en lo interno, por ser hecho usted a imagen y semejanza, Dios ha depositado parte de la moral de él en su corazón, sabiendo de que cuando usted hace cosas malas, su mismo corazón le hace saber que ha hecho algo malo. Vea que la ley, hermanos, va más allá de lo externo. La ley tiene un significado profundo en lo interno y nos lleva a ver algo espiritual. La frase que nos hace ahí al final, hermanos, muestra lo sagrado de la sangre. ¿Por qué? Porque proviene de Dios, porque Dios es el que pone la vida en el hombre. Y sin sangre en el hombre, hermanos, no hay vida. Y Dios por eso reclama a Caín: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué pasa con Caín? Vea lo que dice el apóstol Pablo. En Romanos 1:21 Pablo dice que aquellos
que no han tomado en cuenta a Dios, Dios ya los entregó a una mente entenebrecida, a una mente reprobada y a un corazón reprobado. Hermanos, es el mismo Dios. Dios pone en Caín una maldición por este pecado, que caminaría errante como loco por toda la tierra. Es más, le iba a poner una señal en su cuerpo de que nadie lo mataría. Porque Caín, al andar errante, iba a desear la muerte, hermanos, para no sentir tanto sufrimiento. Y esa fue la señal, hermanos, el castigo de Dios sobre Caín, que nadie pusiera un dedo sobre él. Pero ciertamente, hermanos, la consecuencia más grande de Caín es que era un hombre vivo y muerto al mismo tiempo. Porque su alma ya había sido entregada al infierno. Vea qué duro es esto, porque podemos andar en vida, hermanos, caminando, pero muertos en el alma. Y esa es la segunda muerte. Dios establece este principio, hermanos, de respetar la vida desde antes del decálogo, desde antes del éxodo. Despuesito de este acontecimiento de Caín, si usted se va a Génesis 9:6, y si vemos un poco el contexto ahí, es el diluvio, hermanos, la profecía que trae el Señor a Noé, de acuerdo a que él iba a destruir a la tierra porque la maldad había crecido en el mundo. El hombre estaba totalmente inclinado hacia lo malo. Y no nos alejamos hoy de eso, hermanos. El hombre sigue inclinado hacia el mal. Pero vea lo que dice el Señor ahí a Noé: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿A imagen de quién, hermanos? Pero vea qué interesante, porque dice que el que derrama sangre del hombre, por el hombre. Sé que si usted, hermanos, ha cometido homicidio, no espere otra cosa según la ley aquí que la muerte. Y pueda que esa muerte venga por manos de otro hombre. Dios conoce, hermanos, lo grave de esta situación, de lo grave en que la humanidad se está comportando. Y es por eso que viene la ley a Israel. El sermón que predicó nuestro pastor César hablaba que del decálogo, de los 10 mandamientos, se desprenden alrededor de 633 mandamientos formados como una constitución. Y es interesante esto, porque si nos vamos entonces a ver la constitución de no matarás, quiero que se vaya entonces a Éxodo 21, para que usted pueda ver la constitución ahí. Y quiero que vaya al verso 12 en adelante. Y si su Biblia es de las que trae títulos a los pasajes o a las secciones, 21, 12 en adelante, vamos a leer. Éxodo 21, 12 en adelante. Dice ahí, leyes sobre actos de violencia. Y dice así: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matara, con alevosía, de mi altar lo quitará para que muera. Y el que hiere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si le fuere hallado en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñen y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, si éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Ve el versículo 20. Si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñen
e hirieren a mujer embarazada. Vea, hermanos, que la Biblia no deja ni un tema por fuera. Y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a los que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esa es la constitución, hermanos, acerca de no matarás, sobre los actos violentos. Recuerda el primer punto de la ley, hermanos, que les explicaba. ¿Para qué sirve la ley? Sirve para que el pueblo aprenda a conducirse de acuerdo a la voluntad de Dios, en amor a Él, pero sobre todo en respeto y al deber que tenemos de preservar la vida de nuestros prójimos. Aquí resume, hermanos, Éxodo 21: el que hiere a alguien y lo matara, deberá morir. Si el hecho no era premeditado, oiga bien, si el hecho no era premeditado, o sea, si fue un acto en ocasión de defender su propia vida, entonces mire, podía huir a donde Dios le señalara refugio. Si usted se va a Números 35, lo animo que vaya a leerlo, encontrará lugares de refugio cuando hubiese homicidio que no fuese premeditado. Y el Señor da ahí tierras donde la gente podía huir y refugiarse mientras se esclarecía delante de los jueces este caso. Pero si había alevosía, hermanos, y el homicida entonces debía ser condenado a muerte. Todas estas directrices, hermanos, fueron reveladas por Dios, como le dije, con el propósito de mantener el orden y el comportamiento del pueblo, para poder gozar así, hermanos, en el futuro de la tierra prometida. Hermanos, esta tierra prometida, como lo dije también en ese sermón, no es Israel étnica, no es la porción de tierra ahí. La tierra prometida, hermanos, es el cielo nuevo y la tierra nueva. Si usted no se comporta en esta tierra, no espere estar en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Por eso es que la ley, hermanos, sigue vigente, porque nos enseña cómo conducirnos. El asesinato, entonces, hermanos, en caso de que haya, se tendrá que dictar una sentencia contra aquellos que sean culpables por actos violentos. Romanos 13, 3, 4 en adelante nos dice que si hacemos lo bueno, recibiremos alabanza. Pero si hacemos lo malo, hermanos, que temamos, dice, porque no en vano lleva la espada el magistrado. ¿Y quién cree que le ha dado la espada al magistrado? Dios mismo. Dios está poniendo aquí en Éxodo 21, hermanos, la constitución para aquellos que iban a gobernar Israel, y que supieran que cuando fueran jueces debían juzgar de acuerdo a la ley. Hermanos, esa misma constitución es la que se usa en todas las naciones el día de hoy. ¿Cómo puede ser entonces la Biblia un texto de mitos y leyendas si de la misma se desprende el carácter moral de las naciones y cómo se deben regir? Dios había determinado ya, hermanos, esta sentencia, pero aquí, hermanos, la repite de vuelta a Moisés para que el pueblo escogido de Dios aprenda a relacionarse respetando la vida, para así poder gozar del gozo pleno que traerá la segunda vida. Hermanos, hay algo grave en la ley aquí, y quiero que vayamos a esta parte, porque si usted cree que la ley es grave por todo eso que hemos dicho ya, por lo que vemos acerca de lo que hizo Caín, muchos creen, hermanos, y predican hoy desde el púlpito diciendo que Cristo vino a quitar la ley y que ya nosotros no estamos en el tiempo de la ley, sino en el tiempo de la gracia. Hermanos, nunca nos hemos caído del tiempo de la gracia. La verdad es que Dios ha tenido gracia siempre y la mantendrá para sus escogidos. Le animo a que lea el quinto punto de la doctrina de la gracia, que es la perseverancia de los santos, y se dará cuenta de que Cristo siempre ha estado presente desde la fundación del mundo como el símbolo y el dador de la gracia. Si no, vean, hermanos, cuando Adán y Eva pecan,
en el huerto del Edén, el Señor ya le había dictado: el día que comieres del árbol de la ciencia y del conocimiento del bien y el mal, ese día morirás. ¿Y qué pasó? Murieron. Sino fueron expulsados, pero no murieron. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en la gracia. Siempre ha estado la gracia presente, la misericordia de Dios. Pero ¿sabe qué? Hay una paga por el pecado. Y veamos qué nos dice Jesús. Y vea, para una mejor comprensión de este decálogo, es necesario ir al Sermón del Monte. Me gusta una serie de sermones, hermano. Yo le animo a que usted lo pueda escuchar, si puede, ahí en YouTube. Voy a hacer ahorita publicidad. Y acerca de R.C. Sproul. Y él habla acerca de los 10 mandamientos. Y fíjese que él, en su exposición, antes de tocar los 10 mandamientos, tocó la porción del Sermón del Monte. Y vea que nosotros, hermanos, sin intención alguna, hemos trabajado estos sermones y han caído de la misma manera, siendo el Sermón del Monte expuesto primero y ahora los 10 mandamientos. ¿Pero para qué esto? Para que entendamos entonces el decálogo. Y vea lo que dice: si creíamos que la ley era dura en el Antiguo Testamento, ahora Cristo viene y la hace aún más gravosa de llevar, la hace más grave para cargar. Y vea lo que dice Mateo 5, 21 al 22. Oísteis que fue dicho, y usted puede ver ahí en varios de los versículos: oísteis que fue dicho, pero yo ahora os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y en esa sección dice: oísteis que fue dicho. ¿Qué quiere decir oísteis que fue dicho? Era la forma en que interpretaban los escribas y fariseos la ley. Entonces dice Jesús aquí: oísteis que fue dicho. ¿Y por quién? Por los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Se ha enojado con su hermano usted? No escucho amén aquí. Hermano, tenga cuidado con lo que dice amén. El pastor lo dijo el sermón pasado. ¿Sabe qué? Ha dicho que es culpable de juicio. Y que así sea, que Dios lo haga culpable de juicio. Vea el problema, hermanos, de decir amén a todos. Y cualquiera, sigue ahí, que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Le ha dicho necio a su hermano usted? No diga amén. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? A la muerte. Hermanos, esa es la segunda muerte. La muerte que ya estaba Caín viviendo en vida. Ya Jesús, vea cómo viene y hace más gravoso este pequeño mandamiento: 2 frases: no matarás. En realidad tiene una aplicación demasiado profunda en lo interno con respecto al corazón. Con eso entendemos lo gravoso de la ley y vemos que la realidad va más allá del cumplimiento externo. Alcanza lo interno, alcanza las intenciones del corazón. El enojo, el odio y palabras hirientes ya constituyen homicidio delante de Dios. ¿Cuántos homicidas hay el día de hoy aquí? Levante su mano. Levante su mano. ¿Cuántos homicidas hay aquí el día de hoy? No me acaban de decir amén. Ahora, ¿qué pasó? ¿Están encubriendo el pecado como Caín? Ojo, que la maldición puede venir. Ojo. Vea lo que dice el profeta Jeremías. Que esto no se aplica hasta que Cristo viene, hermanos. Cristo se le está haciendo mención de que oíste que fue dicho, pero yo ahora os digo la verdadera interpretación de la ley. Y Jeremías 17, 9 al 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Engañoso y perverso es el corazón. Aquí no hay corazones buenos, hermanos. ¿Quién lo conocerá? Dice el profeta. Y dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, 9 al 10. Ahí estaba en la pantalla. Vea qué interesante, hermanos, porque ¿cómo se da cuenta usted? Le decía a los jóvenes en la escuela dominical, ¿cómo se da cuenta usted que un árbol es de guayaba o es de mango? ¿Ah?
Y ese fruto está a lo interno del tronco. Hay que podar el tronco para ver ese fruto. La palabra dice que por su fruto los conoceréis. Exacto. Y por las obras de su corazón también, según Jeremías. Somos culpables de juicios entonces. Somos culpables de homicidio, porque eso es lo que expira nuestro corazón. Hermanos, en la ley, en los 10 mandamientos, era gravosa, porque era difícil de llevar, difícil de cumplir. Los fariseos se hacían hacer hacedores de la ley. Imítennos a nosotros, que nosotros sí podemos y ustedes no. Esas eran algunas de las posturas de ellos. Y oraban consigo mismo, porque ni siquiera Dios escuchaba sus oraciones, diciendo: perdóname, Señor, y ve que no soy como este publicano que está a la par mía. ¿Qué tipo de oraciones son esas, hermano? Ve lo que está supurando del corazón. Ve lo que está saliendo, la evidencia del fruto nada más de nuestras obras. Viene el apóstol Juan, y en su primera carta, capítulo 2, versículo 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, y nosotros al caer del Edén, hermanos, empezamos entonces a llevar la herencia de Adán y Eva. Y esta herencia, hermanos, es dejarnos llevar por los deseos de nuestros ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Vino Eva y vio el fruto con agrado. ¿Y qué? Y lo vio con agrado. Muchos de nosotros hemos maquinado en nuestra mente antes de pecar. ¿Por qué? Por la vanagloria de la vida. Por querer hacer respetarnos, por querer hacer sobresalir sobre nuestro prójimo. Jesús nos advierte entonces que aquel que haya maquinado en su mente, en su corazón, este ha pecado. Y que cualquiera que se ha irado y con su lengua ha llamado a su hermano necio y fatuo, este es culpable. ¿Cuántos aquí entonces, hermanos? Vuelvo con la pregunta retórica, que ya tiene respuesta. ¿Cuántos aquí hemos fallado al sexto mandamiento? No es un mandamiento cortito: no matarás. No decíamos que estábamos algunos exonerados de esto. Pero según la palabra, hermanos, según la correcta interpretación que Cristo hace de la ley, todos somos culpables de pecado. ¿Quedará alguno exento entonces, hermanos, en el mundo? Dios tuvo que raer de la tierra en los tiempos de Noé y traer agua en diluvio y exterminar a toda la humanidad y solo dejar un remanente fiel, la familia de Noé. Hermanos, pero como estamos inclinados al pecado, estos se volvieron a reproducir. ¿Y sabe qué? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos carnales siguieron en la herencia de Adán. Algunos nos podríamos preguntar, hermanos, si Dios prohíbe el no matar, ¿no será contradictorio porque Él sí ejecuta muerte? Y esas son algunas de las posturas, hermanos, que algún ateo, agnóstico, lo puede atrapar. Y espero que usted como creyente pueda contestar. Si Dios prohíbe no matar, entonces ¿por qué si Él ejecuta muerte? Algunos de estos hermanos detractores también utilizan y malinterpretan la ley. Y se van a Éxodo 11, donde Dios mata a los primogénitos de Egipto. ¿Qué tipo de Dios es el que adoras? Le podrán decir a uno. Te exige que seas y te comportes moralmente, pero ¿cómo actúa Él? Quitando la vida a niños pequeños que ni siquiera sabían las raíces del conflicto. ¿Ves que tu Dios entonces es injusto? ¿Qué podemos contestar a estas posturas, hermanos? ¿Qué podemos contestar? Y vea Éxodo 32, 31 en adelante. Nos habla acerca de la matanza
¿Qué hizo Moisés por aquellos que estaban adorando al becerro de oro? El mismo Dios, hermanos, cuando estaba en el Sinaí con Moisés, le dijo a Moisés: baja, porque el pueblo se ha desenfrenado y están adorando a un Dios. Hermanos, ya acababa de dar el decálogo el Señor. Solo habían pasado 40 días y el pueblo ya estaba infringiendo la ley, siendo Dios hablando desde la columna de fuego. Cuando el pueblo oyó y le dijo a Moisés: habla tú con Dios mejor, porque nosotros moriremos si volvemos a escuchar la santidad de Dios hablar con nosotros. ¿Y qué están haciendo estos hermanos que habían dicho estas palabras? Haciéndose una imagen y adorando a esta imagen. Y Dios le dijo a Moisés: raeré de la tierra también a Israel, porque se ha inclinado a dioses ajenos. Viene Moisés y apela al Señor, hermanos, haciendo una oración de intercesión por el pueblo. Pero Moisés baja después, hermanos, y le dice al Señor que no haga este mal y que no los corte de la tierra. Moisés, al ver el desenfreno del pueblo, hermanos, le dio tanta cólera ver que tira las tablas de la ley, se quiebran. Y viene y dice: el que está conmigo y con Dios, que se venga conmigo. Solo la tribu de Leví, hermanos, se vino con Moisés. ¿Sabe qué dijo Moisés? Saquen todas sus espadas y maten a sus hermanos. El Señor dice, hermanos, en el Éxodo 20. Vea lo que dice el 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué cree que pasó con Israel? Aborreció al Dios verdadero, y se hicieron una imagen de lo mismo que andaban colgando en el cuello y en sus orejas. Del mismo oro que andaban colgando, se hicieron un Dios. Eso es aborrecimiento a Jehová. Y Dios los entregó a su envanecimiento, a su vano razonamiento, y trajo muerte sobre ellos. Vea entonces, hermanos, cualquiera podría decir aquí: ¿qué Dios más cruel el que tienes tú? Y en realidad es inmoral. Y vea lo que dice Deuteronomio. Antes de esto, hermanos, en 1 Samuel hay otro caso. 1 Samuel 15, usted verá un genocidio. Oiga bien, un genocidio de parte de Dios. Porque alguien hizo algo en contra de su voluntad y Dios manda a que todo un pueblo perezca, hermanos. Y dice que aún los niños que están mamando deben morir, y no traerás nada de aquel lugar. Y esto era para la tierra de Amalek. Hermanos, si usted se va ahí al Éxodo 20 y se va un poquito más atrás, va al 17, al Éxodo 17, y vea usted en el versículo 8 en adelante, dice ahí el título: guerra contra Amalek. Versículo 14, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés hizo un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Ahora, hermanos, vemos aquí a Dios ejecutar un genocidio y manda al pueblo de Israel a que mate toda esta nación, y que aún a los niños que están de pecho, mire, mueran. ¿Qué clase de Dios es este? Podemos decirnos entonces. Y se dice el ateo, el agnóstico: ¿qué clase de Dios tienes tú que profesas al Dios bueno? Pero es que ellos no tocan la ley completa, hermanos. Deuteronomio 32-39 dice, vaya ahí si gusta, 32-39 de Deuteronomios: ved ahora que yo soy, dice su nombre Jehová, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Esa es soberanía absoluta. Y si el Creador ha decidido hacer una vasija, hermanos, y no le gusta, ¿qué cree que puede hacer? Deshacerla y volverla a hacer. Y si la vuelve a hacer y no le gusta el producto, puede deshacerla y tirarla a la basura. ¿Por qué? Porque Él es el Creador.
Y ese es el único atributo que Dios posee, hermanos, que no se lo da a nadie más. Soberanía absoluta, porque Él es el creador de todo. Esa es la respuesta, la mejor respuesta que usted puede dar. Dios es el dador de la vida, por eso la sangre clama a Él cuando es derramada, porque Él la provee y Él la quita también. Ana hizo este cántico en Samuel, 1 Samuel 2, diciendo acerca de que Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Dios es el que hace bajar y Dios es el que hace subir. Está hablando de la resurrección también, hermanos. Si nosotros hemos muerto y creemos en Cristo, un día resucitaremos juntamente con Él. Y ese es el gozo que podemos tener, pleno también de la ley, hermanos, porque tuvo que haber a alguien perfecto, un hombre perfecto, y no hubo alguien en la tierra. Cristo, siendo Dios, tuvo que encarnarse para venir a cumplir la ley, para que esa ley, hermano, no nos consuma ahora, y es por méritos de Cristo. Vea lo que le dice Job, hermanos, 1:21, y cantábamos hace poco un canto antes de empezar el sermón, que decía: ¿cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? Si sé que tienes el control, soberano, ¿y qué? Y justo. Hermanos, hemos cantado cosas aquí en la iglesia, confesiones de fe, y no las estamos poniendo en práctica. Ni siquiera nos estamos dando cuenta de qué estamos cantando. Y estamos cantando a la soberanía de Dios y estamos diciendo que Él tiene el control sobre lo bueno y sobre lo malo. Dice Job 1:21, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cree que Él estaba hablando acerca del saco, del pantalón que llevaba puesto, de las vestiduras? Está hablando acerca de las vidas de sus hijos. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero también dice Job 27, 8 al 13, y eso sí quiero que lo busque, hermano. Y si lo puede marcar en su Biblia, márquelo. Porque vea que si Dios ha tenido una herencia para con sus escogidos, también Dios tiene una herencia para aquel detractor de la ley. Y en especial en el 6º mandamiento. Job 27, 8. Vamos a leer del 13 y en adelante. ¿27? Usted puede revisarlo ahí, 8 en adelante, pero vayámonos al versículo 13 en adelante. Pero el 8, usted puede ver, dice: ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiera robado, cuando Dios le quitare la vida. Hay una pregunta ahí. Pero ve el 13. Esta es para con Dios la porción del hombre impío. Versículo 13. Y la herencia que los violentos han de recibir del omnipotente. ¿La qué, hermanos? La herencia. Ay, hay herencia para el violento. Mire, si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada. ¿Para qué? Para la muerte. Y vea, y sus pequeños no se saciarán de pan, sino que entonces van a morir de hambre. Y los que de él quedaren en muerte serán sepultados. Hermanos, ¿cuánto hemos sido homicidas en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Cuál es la herencia que merecemos, hermano? ¿Cuánto hemos sido violentos? ¿Cuántos hemos herido al prójimo con nuestras palabras sin necesidad de un arma? Hay un arma más potente que cualquier garrote en la mano, y esa puede ser la lengua. Jesús le dijo, hermanos, en una ocasión a Pedro, Mateo 26:52, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo 10:28 también dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, eso es hablando del Señor, del Padre Celestial. El que destruye la vida presente aquí, pero también que le da la muerte segunda, la muerte del alma, donde no habrá más esperanza y todo el peso de la ira de Dios estará sobre él. Todo lo que Dios ejecuta, hermanos, es justo, ya que esta es la paga de nuestros pecados. Aquí vemos cómo el incumplir la ley trae graves consecuencias que abarcan, hermanos, hasta muchas generaciones. Porque estábamos leyendo aquí en Job 27, la herencia de los que hacen actos de violencia. Y esto va para las generaciones también. Cualquiera podría decir, hermanos, yo no he incumplido este mandamiento. Yo no lo he hecho con mis manos. Pero hermanos, si hemos infringido en un punto de la ley, dice Santiago, hemos infringido la ley por completa. Nos hace culpable el Señor de la ley por completo. ¿Sabe por qué? Porque quizás usted no con su mano no ha derramado sangre, pero en su mente ya de repente ha matado a más de alguno. Usted con su boca ya ha herido a alguien con palabras hirientes, valga la redundancia. Ha ofendido a su prójimo. El Señor no lo hace o no lo exonera de este pecado, lo hace culpable. Por ende, entonces, lo que merecemos, hermanos, es la herencia del violento, la espada, la muerte. Y esto se pasará, hermanos, a nuestras generaciones si Cristo no llega a nuestras vidas. Este es el problema grande aquí. Para ir finalizando, hermanos, me gustaría que nos fuéramos a Mateo. Y vaya ahora al capítulo 23. Mateo 23, vamos a leer versículo 1, 2 y 3, y de ahí yo voy a hacer un salto. Dice Mateo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, escucha qué palabra aquí, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Oiga bien, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. ¿Qué hizo Jesús al momento de subir al monte? Se sentó y empezó a enseñar. De esta misma cátedra nos está hablando él entonces. Y dice que los fariseos se sientan en esta cátedra, en esta cátedra. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, les dice Jesús, y hacedlo. Pero vea, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y usted puede ver versículo 13, ay de vosotros, escribas y fariseos. 14, ay de vosotros, escribas y fariseos. 15, ay de vosotros, escribas y fariseos. 23, ay de vosotros, escribas y fariseos. 25, ay de vosotros, escribas y fariseos. 27, ay de vosotros, escribas y fariseos. 29, ay de vosotros, escribas y fariseos. Siempre malinterpretaron la ley. Siempre han dicho cómo deben hacer o cómo se debe hacer y ustedes no lo hacen. Versículo 29, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y vea lo que les dice Cristo. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Con su boca dijeron amén. Somos hijos de aquellos que hicieron matar a los profetas. Esto está diciendo Cristo aquí, 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Ustedes llenaron el saco igualito que sus padres. Serpientes, generaciones de víboras, ¿cómo esparciréis la condenación del infierno? Les pregunta Cristo.
Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios escribas, los apóstoles, hermanos. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. La herencia, hermanos, del violento se traspasa de generación en generación. Y vea la maldad aquí cómo está, en los tiempos de Cristo ya. Y no, nosotros no somos como aquellos, nuestros padres, que mataron a los profetas. Versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matáis entre el pueblo y el altar. ¿Desde cuándo comenzamos, hermanos, a hablar la exposición ahorita? El primer homicidio, Abel. Y los está haciendo responsables desde Abel hasta Zacarías. Pero ahora les echa la culpa de los apóstoles y de Cristo mismo. Hechos 7, hermanos, rapidito. Ya el tiempo lo apremia. Hechos 7 es la confesión y defensa de Esteban. Y vea que dice el versículo 37. Dice Esteban, hermanos, esta es una exposición de Esteban presentando su defensa en lo que él cree y por lo que se va a condenar su vida. Y dice Esteban, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este profeta es Cristo. Mire, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí, el ángel que traía la escritura, el nombre del Señor. Este es Cristo. Y con vuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Si usted continúa ahí, vaya al versículo 50. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y les dice a los israelitas y a los que están ahí, el Sanedrín, el grupo de los 70, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, escribas y fariseos. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Mataron a los profetas que anunciaron a Cristo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores. Hermanos, Cristo culpa a los fariseos y los culpa de haber matado a sus profetas, a sus apóstoles, y los acusa de haber matado a Cristo mismo. Hermanos, esa es la herencia para los homicidas, para los hombres violentos. Y el Señor nos hace culpables de su sangre misma por no haber creído a su nombre ni a su palabra. ¿Quién se salvará de la ley? ¿Quién se puede justificar a sí mismo por las obras de la ley? Queda claro que toda la humanidad es culpable y transgresora de la ley. Por ende, la sentencia de Dios es aplicar muerte. Romanos 3:26, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo justo delante de un Dios justo y moral, que todo el que peque contra él y contra su prójimo, sea culpable a muerte. Pero Dios, hermanos, para aquellos que han confesado su pecado y se han alejado del mismo, Dios nos promete que alcanzaremos misericordia, porque hemos confiado en Cristo el Salvador. Y aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es la justificación que tenemos hoy en día, hermanos, por medio de la fe, por méritos de Cristo nuestro Señor, que murió cargando la cruz, cargando el pecado de todos nosotros. Somos transgresores de la ley, somos hombres violentos, pero Cristo pagó por nosotros, hermanos. Es un precio alto de pagar, es precio de sangre derramada, la cual clamaba al Padre también. ¿Y qué clamó?
Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Cristo roció su sangre, hermanos, la esparció para limpiar nuestros pecados, presentes, futuros y pasados, todos, hermanos. Y no hacía el acto de expiación que se hacía en el Antiguo Testamento, porque el Cordero lo único que venía a hacer con la sangre era tapar. Cristo viene a lavar todo lo malo de nosotros y hacernos nuevas criaturas. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, ¿cuántos andan en luz aquí? Levante la mano. ¿Cuántos andan en luz aquí? Cierro con esto. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ama a su prójimo, al que está a la par suya. ¿O tiene algo en contra de su hermano el día de hoy? Porque si no, no anda en luz. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Conclusión: el sexto mandamiento nos recuerda que Dios prohíbe derramar sangre porque la vida es sagrada y proviene de Él. El homicidio no solo es físico, también ocurre en el corazón, con el odio, el enojo y palabras destructivas. La ley revela nuestra culpabilidad y nos deja sin justificación porque todos hemos fallado. Pero también la ley, hermanos, nos conduce hacia Cristo. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En la cruz Cristo cargó con nuestro odio y violencia para reconciliarnos con Dios y para traer paz a nuestro corazón y para la ira venidera de Dios. Solo en Él, hermanos, solo en Cristo Jesús hay perdón. Solo en Cristo Jesús hay nueva vida. Y solo en Cristo Jesús hay la capacidad de amar al prójimo como Él nos manda. De otra forma, hermanos, no cumplimos con la ley.